Entonces vemos, hermanos, que el arca como tal no era Dios mismo, evidentemente, porque si así lo fuera idolatría, sino que el arca lo que representaba para el pueblo de Dios era su presencia, que donde el arca fuera con ellos, allí estaría la presencia del Señor. Entonces vemos en la Biblia en muchos libros nos habla acerca del arca, el arca que es llamada el arca del pacto o el arca del testimonio. Entonces lo que se habla es que el pueblo de Dios iba con el arca, la iban cargando y fueron a varios pueblos. Y siempre que el arca estaba, había gran bendición para el pueblo. Pero ojo, hermanos, no era una bendición simplemente porque se llevara el arca, sino que era porque era un pueblo santo que obedecía a lo que Dios demandaba. Amén. Entonces, incluso en el arca, en la Biblia nos cuenta que los filisteos, vamos a leer, hermanos, en Primera de Samuel 5. Primera de Samuel, capítulo 5. Dice, el arca en tierra de los filisteos. Entonces vemos que para poder tener bendición y la presencia de Dios por medio del arca, o sea, que Dios se manifestaba, debían tener una vida santa. Entonces dice acá en Samuel, en el capítulo 5, vamos a leer algunos apartes, yo les voy a leer. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Luego en el versículo 3 dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón era uno de sus dioses, porque ellos idolatraban a dioses paganos. Dice, Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Más adelante nos dice que lo pararon, lo volvieron a su lugar y posteriormente de nuevo volvieron al otro día, a la otra mañana, y vieron que ya su ídolo no tenía manos y solamente estaba el tronco de su ídolo, porque fue que la furia de Jehová se manifestó sobre el pueblo de los filisteos. Entonces vemos que dice en el versículo 9, y aconteció que cuando habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces vemos que siempre hemos sabido que el pueblo de los filisteos los llamaban incircuncisos porque ellos no recibían la palabra del Señor Jesús. Entonces vemos que a pesar de que ellos tuvieron el arca en su pueblo, no recibieron bendición del Señor Jesús, porque era un pueblo idólatra que no era conforme a lo que mandaba el Señor Jesús. Entonces, hermanos, yo sé que el tema del arca de pronto es un poco complejo porque no es algo que lo entendemos tan fácil, hermanos, pero yo los invito a que lean para que se den cuenta de grandes maravillas que el Señor hacía, no por medio del arca, sino que era algo simbólico, sino simplemente porque allí estaba la presencia del Señor Jesús. Entonces, en la actualidad, el arca ya no existe. Sabemos que el arca ya no está. Incluso muchos científicos y mucha gente ha tratado de hallarla y hay muchas hipótesis acerca de dónde está el arca. Pero a nosotros la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Veíamos al principio que decíamos que el arca reposaba en el tabernáculo, que era allí donde se adoraba, porque era el templo para ellos, pero ahora el templo somos nosotros mismos. Hay un culto racional, amén. Entonces yo los invito, hermanos, para que leamos en Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Y nos dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo con,
Sí, Primera de Corintios 6 del 19 al 20, perdón hermanos, 19 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, al igual que cuando el pueblo marchaba detrás del arca, el Señor nos exige a nosotros, como ese templo del Espíritu Santo que somos, que tengamos una vida en santidad. Amén. Muchas veces, hermanos, pensamos que el solo hecho de haber sido bautizados ya es garantía de que el Espíritu mora en nosotros. Y así no es, hermanos. El bautismo, como lo hemos dicho muchas veces, es uno de los pasos que debemos de dar para entregarnos al Señor. Pero además de eso, el Señor nos exige un sinnúmero de cosas que debemos hacer para agradarle y para que su Espíritu more en nosotros, que no haya cosa inmunda en nosotros, que no haya pensamiento inmundo, que no haya rencor, que no haya odio, que no haya rencilla, que no haya nada malo en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, sino que seamos limpios delante de su presencia, para que esa presencia suya pueda morar en nosotros. Amén. Hermanos, como les decía, entonces nos debemos de limpiar de todas estas cosas vanas del mundo y debemos de preguntarnos algo: si realmente estamos aquí por convicción. ¿Por qué nos debemos de preguntar esto, hermanos? Porque cuando estamos aquí por convicción, se nos hace más fácil entender eso que el Señor quiere en nosotros. Cuando estamos aquí por convicción, no necesitamos incluso que nos estén diciendo qué hacer, sino que nosotros, el Señor nos ha revelado su palabra y de antemano ya sabemos qué hacer. Yo los invito para que leamos en Romanos 12 del 1 al 2, Romanos 12 del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, como lo hablamos ahorita, hermanos. Entonces, vuelvo y lo digo, como al pueblo de Israel, a nosotros como pueblo del Señor, se nos demanda que como templo que somos de su Espíritu, estemos limpios delante de su presencia. Actualmente es muy común, hermanos, que entre nosotros los creyentes anhelemos que la iglesia retome los valores de las sendas antiguas. Amén. ¿Cuántos de pronto han escuchado eso? Que los hermanos dicen: ay, es que hace años yo me acuerdo que era así, hace años yo me acuerdo que era así. Tan rico que en la iglesia se volvieran a ver estas cosas. Porque desafortunadamente, y yo sé, o bueno, creo que todos coincidimos en eso, y es que desafortunadamente la modernidad y el ritmo acelerado del mundo nos ha conllevado de pronto a que nos olvidemos de cosas que el Señor nos ha demandado desde el principio. Como dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre, no por un momento. El que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. Pero ojo, hermanos, hay que tener cuidado, porque ese permanecer no es de cualquier manera. Ese permanecer nos demanda vivir sujetos, y no a hombres, como muchas veces lo pensamos, no a hombres, sino a Dios y a sus mandatos. Amén. Pero pareciera desafortunadamente, hermanos, que hoy en día el mundo, e incluso muchas veces nosotros mismos como creyentes, estamos en el mundo obviamente, pero creemos que estar en el mundo implica que nos sujetemos al mundo. Y se nos ha olvidado que el Señor nos exhorta, hermanos, en cantidad de partes de la Biblia el Señor nos exhorta para que sean ellos los que se conviertan a nosotros, para que sean ellos los que hagan lo que Dios manda, no para que seamos nosotros quienes vayamos y nos convirtamos a ellos. ¿Cierto que eso no dice la palabra, hermanos? La palabra dice que ellos se vuelvan a vosotros, o sea, que se vuelvan al Señor, porque nosotros mismos somos el pueblo del Señor Jesús. Amén. Es triste también, hermano, ver muchas veces cómo, al igual que ese pueblo de los filisteos, pensamos que la presencia de Dios va a estar de cualquier manera, que la presencia de Dios se manifiesta cuando vivimos de cualquier manera. Debemos, hermanos, comenzar a preguntarnos qué está mal en nuestra vida. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos que han sido bautizados ya no saben qué sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos hermanos hay que ya no hablan en lenguas? ¿Cuántos hermanos hay que ya no tienen paz en sus vidas? Todo esto, ¿por qué? Porque la presencia de Dios no está. Entonces, hermanos, es una promesa que el Señor nos dio. Así que debemos de preguntarnos, ¿qué está pasando?
¿Qué estoy haciendo? Pero ojo, hermanos, no es simplemente yo, sino también preocuparnos por mi congregación. Amén. Muchas veces es fácil decir, es que en la congregación eso, en la congregación aquello, pero ¿cuántos verdaderamente estamos aplicando el amor que nos demanda el Señor? ¿Cuántos verdaderamente estamos en paz con el Señor? ¿Cuántos verdaderamente estamos intercediendo por nuestros hermanos? Está bien que nos toca hacer a cada uno como culto racional nuestra parte, pero cuando yo primeramente estoy bien delante del Señor, se me facilita aportar a la congregación, se me facilita ayudar para que esa presencia del Señor esté con nosotros. Amén. ¿Cómo va a ser dirección de Dios, hermanos? Muchas veces los hermanos dicen, es que esto es bendición de Dios. Esto es bendición de Dios. Muchas veces pensamos, y me respetan, lo digo con mucho cariño, pensamos que todo lo material que llega a nuestra vida es bendición de Dios. Pero ojo, hermanos, nos debemos de preguntar hasta qué punto verdaderamente es bendición de Dios. Muchas veces enceguecidos por nuestra vanidad y lo que anhelamos en nuestro corazón, nos olvidamos de nuestros valores cristianos, mucho ojo con eso, y pensamos que todo lo que llega es bendición de Dios, y así no es. Porque la bendición de Dios es ¿qué? La que enriquece y no añade tristeza. Si a usted una bendición material, bendición, lo aleja de los caminos del Señor, es una bendición. No lo es, ¿cierto que no? Si a usted una bendición lo hace dejar de servir, es una bendición. Todo, hermanos, lo que nos aparte de la comunión con el Señor, llámese dinero, llámese pareja, llámese trabajo, llámese estudio, eso no es en la voluntad del Señor. Obviamente el Señor nos quiere bendecir porque es que Él es el dueño del oro, de la plata, Él es el dueño de todo, hermanos, pero Él nos da conforme a su propósito en nosotros. Entonces, cuando nuestro fin único en la vida se convierte en conseguir dinero, en conseguir éxito, en tener el mejor trabajo del mundo, en tener la pareja ideal, y nos olvidamos del Señor y lo ponemos en un segundo plano, ¿qué pasa? Se nos convierte en un Dios, porque es que los dioses no solamente son los antiguos que nos mencionaban acá, que Baal, no, cierto que no, son muchísimos dioses que hay. En la actualidad nosotros quizás no tenemos esos monumentos así en oro, en cobre, en plata, no. Peor aún, hoy en día son más camuflados y desafortunadamente muchas personas lo llaman bendición. Entonces, hermanos, como pueblo de Dios, para que su Espíritu Santo, para que ese fuego del Espíritu no se apague, debemos de ser santos delante de su presencia. Cada día, hermanos, es necesario que nosotros como su pueblo nos inspeccionemos. Muchas veces pasamos de largo, pasa una semana y no nos preguntamos, ¿de verdad yo esta semana me comporté como a Dios le agrada? ¿Cuántos se preguntan cada noche si el Señor viene en esta noche o si yo he de morir, yo estoy preparado para dormir en el Señor? Yo creo que muy pocos, porque se nos ha vuelto costumbre y creemos que el hecho de decirnos, hermano, Dios le bendiga, o el hecho de que las mujeres vengamos de falda, o el hecho de muchas cosas que creemos que nada más de eso depende nuestra salvación, creemos que ya con eso vamos a dormir en el Señor, creemos que ya con eso estamos agradando al Señor, y se nos olvida inspeccionarnos cada día, se nos olvida, hermanos, limpiarnos de las cosas del mundo. ¿Cuántos? Y yo quiero hacer esta pregunta y no la vamos a responder, obviamente, cada uno en su corazón la va a responder. Cuando llegamos a nuestras casas en las noches, ¿qué hacemos nosotros? Vemos televisión, vemos realities, novelas, escuchamos música, redes sociales, llamamos por teléfono, ¿cierto? Todos dirán, ay sí, yo hago esta, yo hago aquello, yo las hago todas. Y yo pregunto, ¿cuántos en las noches en sus hogares, o así vivan solos, hacen una devocional para el Señor? ¿Cuántos oran en las noches agradeciéndole al Señor y no solamente oran cuando tienen dificultad? Hermanos, el Señor no es un Dios nada más para cuando estamos en dificultad. Cuando estamos alegres, cuando estamos en victoria, cuando estamos en medio de la prueba. El Señor, hermanos, no solamente de momentos, el Señor es eternamente y para siempre.
Entonces, hermanos, no permitamos que esa gloria pasajera que el mundo nos está ofreciendo, que ese placer momentáneo del mundo, permita que ese fuego se apague. Porque es muy fácil señalar y decir, es que la llama de aquel se está apagando, es que aquel no habla en lenguas, es que aquel yo veo que nunca se arrodilla a orar, es que yo veo, aquel. ¿Y yo qué estoy haciendo para que ese fuego en mí no se apague? Yo soy la primer piedra para el cambio. Yo soy la primera que ayudo para que las cosas cambien. Pero si yo estoy mal, ¿cómo quiero que las cosas marchen bien? Si yo no estoy bien delante del Señor, ¿cómo quiero exigir que mi hermano esté? Y obviamente, mi hermano no va a ser salvo por lo que yo haga, porque la salvación es individual. Pero si usted es de testimonio, si usted está bien delante del Señor, si usted exhorta a su hermano con cariño, créame, hermano, que eso es de mucha bendición. ¿A cuánto no nos ha pasado que cuando estamos mal, y no necesariamente mal implica estar en pecado, hermanos, porque tenemos que quitarnos eso de la cabeza, que creemos que estar mal es simplemente caer en un pecado? No, hermanos, muchas veces estar mal es no venir con reverencia al culto. Estar mal es no venir y presentarnos delante de la presencia del Señor antes de un servicio. Estar mal es poner tantas cosas por encima del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, en esta noche también tengo una pregunta, y yo también me la hice y ya me la respondí, y es: ¿realmente nos estamos comportando como a Dios le agrada? Hay algo en mí, hermanos, que me llama mucho la curiosidad en la actualidad. Yo sé, y muchos hermanos dicen, no, pero es que eso siempre se ha visto. Pero no nos engañemos que en la actualidad se está viendo muchísimo más. Y es que cuando en las historias que nos narra la palabra de Dios, veíamos que los hijos de Dios se vestían acorde, hablaban como debía de ser, se comportaban como debía de ser, se expresaban como debía de ser, solamente en momentos determinados y en lugares determinados. Era siempre, hermanos, es que el pueblo de Dios, si es una salvación eterna, Él no nos demanda que nos comportemos bien en un momentico. No, usted se comporta bien cuando vaya a la iglesia para que los hermanos y las visitas vean. ¿Cierto que no es así? El Señor nos demanda que nuestro testimonio sea puro, que nuestro testimonio sea sin mancha, aquí, afuera, en la universidad, en el trabajo, en la casa. Porque, hermanos, su testimonio, usted no sabe cuántas almas puede salvar, y puede que no lo veamos ahora, pero su testimonio a la larga usted se dará cuenta que puede salvar a muchas vidas, porque las va a traer aquí a los pies. Y no es para envanecernos, porque esa no es la idea, aunque muchas veces humanamente nos envanecemos, pero la gloria siempre es para el Señor Jesús. Entonces, cuando usted trabaja para que esa llama no se apague, usted mismo está siendo de bendición para la congregación, para su familia, para sus hermanos, para sus padres. Muchas veces tenemos familia inconversa y decimos, pero ¿por qué no se convierten? ¿Pero por qué no vienen? ¿Por qué no entienden? Si nos sentamos a mirarnos a nosotros mismos, diremos, en mí está el problema. Yo no soy de testimonio para mi familia, yo no soy testimonio para mis hermanos, yo no soy de testimonio para mis amigos. Caso contrario, si usted dice, ay, yo no entiendo por qué tal amigo mío vino, mi familiar de la nada quiso venir, después el Señor le va a responder, es que yo te usé, tú fuiste de testimonio y yo te usé para que esa persona viniera. ¿A cuánto no nos ha pasado? Y no lo digo para vanagloria, sino para la gloria del Señor, que personas le han dicho, hermano, yo estaba pasando por esta situación, yo estaba frío, yo estaba alejado de los caminos del Señor, y ese consejo que usted me dio, ese día que usted me exhortó, el Señor me habló, y hoy estoy aquí y estoy con más ganas que nunca de seguir. Entonces, hermanos, dejemos de señalar porque la llama del otro se está apagando. No hagamos que la llama del otro se apague, sino que primeramente nosotros, como templo del Espíritu, como culto racional que debemos ser, preocupémonos por nuestra llama. ¿Estamos siendo luz o estamos siendo tiniebla y apagando la llama de los demás? Pregúntense en eso en esta noche, medítenlo por un momento, piensen realmente si ustedes ¿qué creen? Si su llama en esta noche está iluminando o si su llama está apagada. Piénselo, hermano, piense cómo se comporta usted, cómo es en su hogar,
si usted verdaderamente está haciendo la tarea de hablarle a los demás de la salvación del Señor. Si su testimonio no solamente es aquí, sino que también es allá afuera. Piénselo, porque desafortunadamente se nos ha olvidado preguntarnos y examinarnos cada noche delante del Señor. El fuego del Espíritu Santo se ha ido apagando por el mundo y sus afanes. El mundo y sus dioses, como lo mencionábamos ahora. Desafortunadamente tenemos tantos dioses, hermanos, y me incluyo yo también, porque a veces ponemos infinidad de cosas por encima de Dios. Incluso pasan días sin que leamos la Biblia, pasan días sin que leemos gracias a Dios. ¿Y cómo queremos que esa llama esté encendida si no lo hacemos? Esa llama no se enciende por nosotros mismos, esa llama la enciende el Señor. Ese fuego solamente lo da el Señor, hermanos. Entonces, hermanos, que el día de hoy el Señor nos está hablando que ese Dios dinero al que tantos están amando en este momento, ese Dios dinero que tantos desafortunadamente están promulgando en vez de promulgar la palabra del Señor, ese Dios dinero, ese Dios éxito, esa se volvió la palabra de moda, el éxito. Es que yo soy exitoso por esto, por aquello. ¿Exitoso por qué? Porque está acumulando ceros y ceros y ceros en una cuenta. Mi éxito no depende de eso. Para mí éxito es ser salva y confiar en esa promesa gloriosa de mi Salvador. Para mí lo realmente importante, hermano, y para todo hijo de Dios, no debe de ser lo material, sino lo espiritual, porque nuestro paso aquí es pasajero. Y bueno, gloria al Señor si el Señor nos bendice con muchas cosas materiales, porque Él da conforme a su propósito y su voluntad. Pero como lo decíamos ahorita, que esas riquezas que tengamos no nos alejen del Señor, porque cuando nos alejan del Señor, de servirle al Señor, de estar limpios delante del Señor, no son bendición del Señor, no lo son. Es el enemigo camuflando todo eso para hacerle creer que usted es una persona exitosa. ¿Y para qué tanto? Para, como dice una canción, ¿para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué tantas cosas? ¿Para qué tanta vanagloria? ¿Para qué tanta vanidad? ¿De qué nos sirve, hermanos? Estamos acá pasajeramente. Esto acá no va a durar. Lo vemos quizás muy largo porque somos humanos y somos imperfectos, pero esto va a ser pasajero. Y la gloria venidera dice que ni ojo vio ni oído yo. Ustedes se imaginan, hermanos, cómo ha de ser cuando estemos con el Señor. O sea, si en la tierra vemos cosas tan maravillosas que decimos, uy, no, de verdad que el Señor sí era un diseñador. O sea, no se le escapó ni una cosita. Uno ve esos paisajes maravillosos, todo lo que el Señor ha hecho, uno ve y uno dice, verdaderamente la obra del Señor es grande. Y si eso nos parece grande y bonito, ¿ustedes se imaginan cómo es eso que vamos a ver cuando seamos salvos? Si no permitimos que nuestra llama se apague. Ustedes se imaginan esas cosas maravillosas que no alcanza a pasar por nuestra mente. Entonces, hermanos, debemos de tener esa motivación, porque desafortunadamente estamos viendo que la iglesia está permitiendo que la llama se apague, y no solamente por los pecados de matar, de fornicar. Evidentemente son pecados y son muy graves porque dañan al hombre y lo arrebatan el ser salvos por el Señor Jesús, hermanos. Pero hay tantas cosas que debemos de tener claras. Mucha gente dice, es que yo voy a ser salvo, y con una expresión de amargura. No, yo voy a ser salvo, yo me bauticé, yo no cometo ningún pecado. Y usted siempre que los ve son en su banca amargados, no saludan a nadie, usted nunca les ve una sonrisa, y siempre que usted les pregunta, hermano, ¿cómo está? Mal, no, hermana, mal, todo es mal. Y se nos olvida que el Señor Jesús nos dio su salvación, y con ella que nos trajo felicidad, porque Él nos da paz, Él quita nuestras enfermedades, Él echa fuera todas nuestras angustias. Pero ojo, vuelvo y lo digo, cuando no hemos permitido que esa llama del Espíritu se apague. Entonces, hermanos, hay veces que pasamos por tantas aflicciones, y yo sé que todos acá lo hemos pasado, y puede que hayan muchos
que estén pasando. Puede que incluso yo esté pasando por aflicciones. Pero ¿acaso es eso tan fuerte para que nos alejemos del Señor? Hermano, usted no se da cuenta, pero cuando usted viene desmotivado a la iglesia, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de congregarse, no, es que yo tengo muchos problemas, es que me pasó esto, se me murió un familiar, me dejó mi pareja, estoy sin trabajo, estoy enfermo. Cuando usted deja de congregarse, poquito a poco la llama se va apagando, porque cuando nos dejamos de congregar es inevitable que esa llama se vaya apagando, porque dejamos de escuchar la palabra del Señor, porque nosotros somos hermanos. No en vano nos decimos hermanos. El decirnos hermanos no es simplemente la moda de que todo el mundo se diga hermano y Dios le bendiga, que desafortunadamente para muchas personas en el mundo el Dios le bendiga se convirtió en una moda, y muchas veces incluso nosotros el Dios le bendiga lo decimos como una frase más en nuestro vocabulario cristiano. A todos nos ha pasado, es natural. Pero hermanos, cuando venimos acá nos fortalecemos primeramente por la presencia y la palabra del Señor, pero también porque el Señor nos ha dado a todos estos hermanos para que nos alienten, para que nos hablen, para que nos digan un Dios le bendiga. Entonces equivocadamente cuando tenemos problemas, cuando estamos mal, muchas veces decimos no, yo no voy a ir a la iglesia, yo no me voy a congregar, y se nos olvida que si venimos, que si le somos fieles, que si le agradamos, Él nos va a quitar todo, por más duro que sea. Mira hermano, no hay enfermedad, no hay prueba, no hay dificultad que Dios no solucione. Y yo sé que aquí todos el Señor se nos ha manifestado en algún momento, a unos en una manera más grande, en un problema más grande, en otros en problemas más pequeños, pero el Señor en la vida de todos nosotros se ha manifestado. Cuando venimos y nos postramos acá, allá, en nuestros hogares, Él se agrada, porque Él no es como nosotros, que nos equivocamos y nos dejamos de hablar, nos miramos feo, hablamos del otro. Él es perfecto, Él es santo, Él es Rey de reyes y Señor de señores. En Él no hay humanidad, en Él no hay pecado, porque Él es santo, Él es sublime, Él es grande. Él no es hecho de naturaleza humana como nosotros. Así que Él nos mira con misericordia y nos levanta, Él nos ayuda. Entonces hermanos, hay que reconocer al Señor como nuestro Salvador. Hay que reconocer que si venimos delante de su presencia, Él nos va a ayudar. Desafortunadamente hermanos, hoy en día nos da pena arrodillarnos, nos da pena pasar al altar, nos da pena, muchas veces hasta se predisponen y dicen ay no, es que yo siento que yo no recibo el Espíritu Santo porque es que a mí me da pena que me vean brincando. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que nos predisponemos, pero hermano, cuando hay libertad y cuando usted verdaderamente busca al Señor sin importar lo que digan, sin importar el que dirán, la presencia de Dios es evidente, hermanos. Tenemos que despojarnos de tantos criterios y de tantas cosas, que si vemos a un hermano acá arrodillado decimos es que está en pecado. ¿Se pasó? ¿Quién sabe en qué estará? Tenemos que quitarnos todo eso de la mente, hermanos, porque desafortunadamente, como lo decía ahorita, somos hermanos y nos debemos de ayudar para que nuestra llama no se apague, sino que nuestra llama se encienda. Entonces hermanos, que en vez de señalar, en vez de decir porque este hermano hace esto o aquello, le ayudemos, independientemente de sea por el momento que esté pasando, que siempre estemos como hermanos, dándonos la mano y ayudándonos a perseverar por la salvación de nuestras almas. Amén. ¿Dónde quedó, hermanos, el interceder los unos por los otros? ¿Dónde quedó el amarnos unos a otros? ¿Dónde quedó el ser humildes en nuestra manera de vivir? Y eso es una pregunta para todos. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado eso? Y cuando no lo hacemos, hermanos, es inevitable que la llama del Señor se apague en nosotros. Porque cuando nos envanecemos, como lo decía ahorita, yo también en algún momento lo he hecho, porque yo reconozco mis faltas delante del Señor. Cuando nos envanecemos, la llama se empieza a apagar. Así que no permitamos que esa llama del Espíritu Santo se apague en nosotros, porque queremos estar por encima del Señor, porque nos queremos vanagloriar por las cosas que ha hecho el Señor, porque no somos nosotros, sino que es el Señor en nosotros. Amén. Vamos a leer, hermanos, en Primera de Timoteo 6 del 8 al 10. Primera de Timoteo 6 del 8 al 10.
Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces miren, hermanos, que no es solamente que nosotros lo digamos. La palabra del Señor nos habla y nos exhorta para que nuestra mirada no esté en cosas vanas y pasajeras. El Señor nos manda para que pongamos nuestra mirada en la salvación. Amén. Son tantas cosas que se nos ha olvidado que hacen parte de agradar a Dios. Nos hemos vuelto tan cercanos al mundo, tan cercanos, hermano. La moda cada día se mete más, la tecnología cada vez nos quita más tiempo, nuestras parejas, nuestros trabajos. Se nos ha olvidado venir a orar al templo. Como lo decía ahora, se nos ha olvidado las devocionales familiares. Se nos ha olvidado preocuparnos por nuestros hermanos. Se nos ha olvidado orar los unos por los otros. Tantas cosas que cuando el mundo se comienza a meter en nuestras vidas, hacen que nos alejemos y que dejemos de cumplirlas. No para agradar a hombres, hermanos, como lo decíamos al principio, sino para agradar al Señor Jesús. Amén. El enemigo nos quiere distraer con ocupaciones nuevas todos los días. Nos invade tristeza, nos hace muchas veces incluso, hermanos, dudar de que nosotros fuimos elegidos para ser salvos. Muchas veces el enemigo pone incluso en nuestra mente el sentir de, ¿será que yo sí voy a ser salvo? ¿Será que verdaderamente yo sí? Es que a mí que me pasan tantas cosas, yo como que no soy capaz. ¿Será que es que yo sí voy a ser salvo? Hermano, aférrese de las promesas del Señor. Si usted está aquí en esta noche, no es porque sí. Si usted está aquí y si usted llegó a los pies del Señor, es porque es en su propósito y en su voluntad. Si usted está aquí, si el Señor lo libró de una enfermedad, lo libró de la muerte, lo libró de sus angustias, de sus penas, de sus dolores, es porque Él se agradó, es porque Él lo eligió. Entonces no permitamos que el enemigo nos tape nuestros ojos espirituales, que nos los vende y nos haga creer que no vamos a ser salvos, que nosotros no somos pueblo de Dios. ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios en esta noche? Y ojo, hermanos, ¿cómo le estamos sirviendo no solamente en este altar? Porque muchas veces creemos que servir es simplemente cuando dirigimos un coro, cuando dirigimos un culto, cuando predicamos, el que está en una directiva. No. Todos nosotros le servimos al Señor. Cuando usted ayuda a una persona allá afuera, cuando usted habla del Señor allá afuera, cuando usted da testimonio, tantas cosas con las que a diario le podemos servir al Señor, pero tantas cosas que quizás las vemos tan básicas que nos da pereza hacerlas y no sabemos que aún en eso más mínimo la gloria del Señor se puede manifestar. Entonces, hermanos, es arrebatar todo eso que el Señor nos ha dado y comenzar a practicarlo, confiar en el Señor y en que Él es el que nos da el gozo y la salvación. Yo veo, hermano, a veces, como les decía ahorita, hermanos que siempre están tristes, que siempre están acongojados, y es natural, porque en el mundo hay muchas aflicciones, pero pidámosle al Señor Jesús que nos devuelva el gozo de la salvación. Pidámosle al Señor Jesús que se manifieste aún en el momento más difícil por el que estemos pasando, hermanos. No permitamos que el enemigo y esas saetas que nos lanza nos logren apartar del Señor. ¿Cuántas personas por un momento de dificultad se han apartado y han muerto sin el Señor? ¿Cuántas personas que usted conoce en un momento de aflicción se apartaron y hoy ya no están con nosotros? Están lejos del camino del Señor. Entonces pidámosle al Señor que ese primer amor, que ese gozo que sentíamos cuando fuimos bautizados, que ese gozo vuelva a nuestras vidas. Yo no sé cómo esté su llama, hermano. Yo no sé si está pequeña, si está mediana, si está grande, si está muy grande, si está gigante. Yo no sé.
Porque yo puedo ver, pero puedo equivocarme porque soy humana. Cada uno de nosotros sabemos cómo es esa llama, sabemos cómo es ese fuego que está ardiendo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabe cómo está con el Señor. Cada uno de nosotros sabe si verdaderamente ese gozo de la salvación está en nosotros, hermanos. Así, hermanos, que la invitación en esta noche es para que pongamos nuestra mirada en el galardón, para que dejemos de atormentarnos por las cosas pasajeras que hay acá en el mundo. Lo que viene, hermanos, es mucho más grande. Yo los invito para que cada día nos esforcemos y seamos valientes, para que cada día, hermanos, arrebatemos esas promesas del Señor. Y cuando estemos pasando por un momento de dificultad, usted cierra sus ojos, hermano, y piense en esa gloria venidera. Que usted piense en ese día cuando moremos juntos con el Señor por la eternidad, donde no habrá más lloro, donde no habrá más lágrimas, donde Él enjugará toda lágrima, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza. Arrebatemos todo eso, hermanos, porque desafortunadamente muchas veces la tristeza del mundo es la que más está apagando esa llama. Muchas veces es más esa tristeza la que apaga la llama que incluso pecados concretos como los que mencionábamos ahora. Entonces, hermanos, así como el pueblo cuando marchaba con el arca, que sabían que la presencia de Dios estaba con ellos, se alegraban, danzaban y cantaban para el Señor, hermanos, que asimismo nosotros nos gocemos, porque la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios habita en cada uno de nosotros. Usted no tiene que ir a un lugar y decir, es que si yo no voy a este lugar, la presencia de Dios no está conmigo. Usted y yo somos privilegiados, porque la presencia de Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. Cuando usted a alguien lo ataca porque es cristiano y usted responde y usted después dice, yo cómo dije esas cosas, yo cómo respondí eso. Es la presencia del Señor. Cuando usted llega con bien a su casa, fue porque el Señor acampaba alrededor suyo y lo defendía. Cuando tantas cosas que pasan en nuestra vida obtenemos victoria sin explicarnos cómo lo conseguimos, no es porque usted y yo seamos el mejor, no es porque usted tenga mucho, no es porque usted y yo sepamos mucho, es porque el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. En la palabra no nos dice que Él va a estar con nosotros 1 o 2 días, nada más el día que nos bauticemos, por 1 año, por 2, por 3, no. Para siempre, hermanos, para siempre va a estar con nosotros. Pero ese para siempre nos demanda que nos esforcemos y que cada día demos más y más para que esa llama del Espíritu no se apague en nosotros, hermanos. Como dice la palabra en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Hoy Dios, hermano, nos está hablando en esta noche para decirnos que Él está aquí y que Él es ese fuego, y que ese fuego, esa presencia que había cuando los hijos de Israel marchaban, no fue solamente una presencia que estuvo en ese momento. Esa presencia está hoy, estará mañana y estará todos los días de nuestra vida. Y aquí está el Señor diciéndonos, aquí está mi fuego, ¿quieres avivar tu llama? Acá está Él con su misericordia, con su amor, con todo lo bueno que solamente viene de lo alto, para entregárnoslo en estas noches, para que nuestras vidas mejoren. Dejemos, hermanos, a un lado nuestra aflicción, el dolor, la angustia, la necesidad económica. Permitamos, hermanos, que Él tome el control y nos llene de paz, y que su amor, hermanos, invada todo nuestro ser. Yo los invito, hermanos, en esta noche para que cada uno de ustedes se examine y diga, estoy bien delante de los ojos del Señor. Si el Señor viniera en esta noche, yo estoy limpio delante de la presencia del Señor. Yo no sé cuánto lleve usted de bautizado, de conocer al Señor, si usted lleve 1 mes, 1 año, 5, 10, yo no sé usted cuánto tiempo haya estado acá. Pero independientemente de cuánto tiempo llevamos,
Hoy estamos bajo una misma realidad todos. Estamos preparados por si morimos en esta noche. Estamos preparados si el Señor viene en esta noche. ¿Cómo está nuestra llama? ¿Está la presencia de Dios con nosotros? Yo les invito, hermanos, para que hoy cuando usted llegue a su casa se haga esa pregunta. Para que usted, hermano, allí en su habitación, cuando nadie lo ve, postrado delante de su presencia, le pida, hermano, que Él con ese fuego, que es el fuego de su espíritu, esté con usted, para que así como el pueblo de Israel tuvo tantas victorias, el Señor lo libró de tantas batallas, así mismo sea con nosotros, para que su presencia jamás se aleje de nosotros, sino que por el contrario more con nosotros hasta el día de su venida. Amén. Yo los invito, hermanos, para que se pongan de pie y en un acto de fe, si usted quiere estar parado, si usted quiere pasar al altar, si usted quiere quedarse allí en su puesto, yo le pido que usted cierre sus ojos y usted se inspeccione y usted piense cómo está esa llama. ¿Verdaderamente el Espíritu Santo está en mí? ¿Verdaderamente estoy permitiendo que esa llama, ese fuego del Espíritu Santo esté en mí? Y pídele al Señor, hermano, que sea cual sea su aflicción, sea cual sea su dolor, su pena, su tristeza, su necesidad, que sea Él obrando y que sea su Espíritu acompañándolo todos los días de su vida hasta que el Señor venga por nosotros. En medio del dolor, en medio de la aflicción, me das paz y me enseñas amor. Todo lo que perdí lo restauras, Señor, en mí. Me das las fuerzas para seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. En medio del dolor, en medio de la aflicción, me das paz y me enseñas amor. Todo lo que perdí lo restauras, Señor, en mí. Me das las fuerzas para seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada.
salvación, y tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón, devuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón, devuélveme el gozo de tu salvación, que tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame